Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy voy a hacer un vídeo un poco distinto, perdón, a lo que venimos haciendo. Hoy vamos a intentar tocar dos temas que son muy jugosones, que son muy interesantes de dialogar, de conversar, de debatir con amigos o con otras personas, y que en cierta manera se me habían quedado colgados en los vídeos anteriores, y bueno, los he recuperado, los quería recuperar para hoy porque creo que además va a ser un vídeo que os va a hacer pensar y que es muy interesante, la verdad. El primer tema de ellos, de estos dos temas que vamos a tocar hoy, el primer tema es o tiene relación con aquel vídeo que grabamos hace unas semanas demostrando que si tenemos yo, hay vida tras la vida, ¿vale? Ese yo que tenemos, que está dentro nuestro, que nos hace experienciar esta vida desde el interior, viene de alguna parte y va hacia alguna parte, ¿vale? No puede no ser eso, porque por definición de materia, de física y de leyes universales de la existencia y de la vida, es así, tiene que ser así. Si no recordáis el vídeo, allí lo comentamos muy claramente. Si no os lo dejo, yo que sé, os lo dejaré por aquí. Os lo dejo enlazado por aquí o abajo del vídeo. Ya veremos si sé cómo se hace o no sé cómo se hace. Y bueno, en ese vídeo comentábamos un poco eso. A mí lo que me gustaría sacar sobre todo a colación al respecto de este tema es que me gusta mucho la visión de la vida como un videojuego, ¿vale? Me gusta pensar, siempre lo comparo con el juego de los Sims, ¿vale? Y es un tema muy interesante porque cuando jugamos a los Sims, y muchos de vosotros estoy seguro que recordaréis ese juego, en el que te coges un avatar, le pones nombre, y empiezas a trabajar con ese avatar, o empiezas a crearte una casa, a tener relaciones sociales con la gente del barrio, etc., ¿vale? Entonces, claro, en ese juego se representa muy bien la idea que quiero transmitir hoy y que puede ser muy parecida en esta realidad, que es que yo llevo ese avatar, yo llevo ese personaje, y yo sé que yo lo llevo, ¿no? Ese personaje no piensa como tal, sino el que piensa soy yo por él, ¿no? Y sé que el resto de avatares que existen en ese juego, si estoy jugando, por ejemplo, offline, ¿no? Fuera de internet y yo solo en mi casa, sé que esos personajes que a simple vista son como yo en el juego, no hay nadie detrás. Son creados por el videojuego, por el programa, y no hay nadie detrás de ellos decidiendo tomando sus decisiones y decidiendo lo que van a hacer ese día, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho aplicar eso en el mundo real, en el mundo en el que vivimos, y darnos cuenta de que es muy probable que en este mundo en el que vivimos, en esta realidad, por ejemplo, yo puedo saber o puedo demostrarme a mí mismo, o sé, que yo soy un yo que habita en este cuerpo y que experiencia la experiencia humana desde el interior, ¿vale? Y controlo este brazo, la cabeza y lo que pienso, ¿vale? Pero nadie de nosotros, o sea, en este caso yo, puedo saber seguro si esto es un videojuego como tal al que estoy jugando entre comillas yo solo, o es un videojuego colectivo. ¿Qué significa colectivo? Que ese juego de los Sims que comentaba anteriormente, si es online o si pudiera ser online, podríamos pensar que muchos de esos avatares, en el fondo, son personas humanas que están sentadas en su ordenador y están jugando a través del ordenador, interactuando con nosotros. Pero también podríamos pensar que muchos de ellos podrían ser creados automáticamente por el juego, haciendo que haya avatares con un yo experimentando esta realidad y avatares que no tienen ese yo, pero aún así, en apariencia, son iguales que nosotros. Pero a lo mejor no son idénticos porque no tienen ese yo. Eso daría mucha respuesta, y evidentemente todo este tema es muy especulativo, pero me parece muy interesante. Daría una respuesta muy interesante a por qué hay mucha gente que entiende profundamente, casi desde pequeños, el tema espiritual. Gente que no entiende ni de broma. Todos conocemos a alguien que sabemos que jamás entendería cómo funciona el mundo espiritual o cómo funcionan las leyes espirituales, ¿no? Y entonces podemos sacar ahí una respuesta, o tal vez podría ser una respuesta que no todos tenemos yo. Y que ese yo puede ser una parte fundamental en la explicación de por qué hay personas que de alguna manera no funcionan de una manera centralizada, sino que funcionan desde sus partes de la mente o desde su corazón, sin ese yo o sin un control unificado desde un yo, ¿vale? Claro, esto nos lleva a analizar la realidad de una manera muy interesante, puesto que primero, si esto fuera un videojuego, y aquí nos vamos a la película de Matrix, que seguro que la habéis visto todos, o la mayoría de vosotros, claro, Matrix puede ser totalmente real, en el sentido de que Matrix lo que hace es mostrarnos un videojuego de una sociedad como la de hoy en día, sabiendo o mostrándonos a su vez que todas esas personas que habitan en esa sociedad, en el fondo, son personas que viven
inconscientemente 200 años después en embriones y de los que se saca su energía para un sistema de robotización, de control del sistema muy loco, ¿no? En el futuro de esa película. Entonces Matrix como tal, mi interpretación es que podía ser real. Pero para mí la pregunta es si Matrix es real o si algo como Matrix puede ser real, entendiendo que a lo mejor esto sí es como un videojuego y cuando morimos nos vamos a otra realidad que no tiene por qué ser la de Matrix, pero puede ser otra, ¿vale? ¿Qué pasa cuando te mueres en el mundo real de Matrix, ¿no? Cuando te mueres en el videojuego sabemos que te vas al embrión, como le pasa a Neo, ¿no? Que despiertan el embrión y a partir de ahí lo recogen, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando Neo muere en esa realidad que supuestamente es real, ¿no? Entonces aquí da para muchas preguntas, ¿no? Porque ¿qué es esto de la vida? ¿Cuántas capas hay? ¿Cuántas dimensiones hay realmente? ¿Qué va a pasar cuando muera? ¿Qué pasó antes de que naciera? ¿Y cuál es esta locura, ¿no? ¿Cómo funciona toda esta locura? Porque yo cuando hablo de todo esto siempre me gusta recordar que, aunque pueda parecer loco, a priori, porque da mucho que pensar, en realidad ahora mismo vivimos en un planeta redondo flotando en un universo infinito que proviene, según la ciencia, de un Big Bang, pero qué había antes del Big Bang o cómo se inicia ese Big Bang y a partir de ahí entender los multiversos que se generan a su vez y toda esta locura. Entonces muchas veces vivimos en la realidad y nos lo hacemos fácil y tiene sentido, pero en el fondo todo esto es una locura. O sea, y aquí viene a colación un poco el tema de los extraterrestres. ¿Cómo vamos a imaginar o cómo vamos a suponer que solo existimos nosotros en todo este universo? Es que es imposible. Es que es imposible, es irreal, es absurdo. Y en muchas ocasiones hablar de extraterrestres, de alienígenas, de vida inteligente fuera de la Tierra puede ser osado y descabellado. Pero es que es una evidencia como que existe el aire que respiro, básicamente. Porque es que ¿cómo vamos a existir solo nosotros? Si me voy solo, no hace falta ni en esta realidad, si me voy solo al hecho de que cuando me muera, si tengo un yo, ¿vale? Porque en mi caso yo lo sé, voy a parar a otra dimensión, a otra realidad, o no muero como tal, porque interiormente no muero como tal, ¿a dónde voy? Y todo eso es casi más grande que la vida inteligente que pueda haber fuera de la Tierra, ¿vale? Entonces, bueno, quería tocar un poco este asunto por encima, quería tocar el tema de si esto es un videojuego, si no lo es, pero lo parece, si todos tenemos un yo. Incluso a mí me gustaría tocar rápidamente el tema de, imaginaos que el día de mañana crean robots, cyborgs, ¿no? Humanoides, pero todos hechos con robots, ¿vale? Que no hay partes humanas, no es biotecnología, ¿vale? Pero imaginaos que crean robots hiperinteligentes con un cerebro como el nuestro muy parecido. Esos robots ¿van a tener un yo o no lo van a tener? ¿No? Esa es la pregunta que yo me haría. ¿Van a venir como espíritus o yoes a habitar esos robots y van a tener esa experiencia desde dentro? Es decir, ¿yo me puedo morir y reencarnarme en un robot hiperinteligente el día de mañana? ¿O eso no es posible? Es una pregunta que os lanzo que me parece muy interesante. O sea, ¿llegará a haber robots que se puedan experimentar desde dentro? ¿O serán siempre robots que interpretándolo desde fuera simplemente funcionarán, yo que sé, como una televisión o como un aparato electrónico o tecnológico, pero con una inteligencia y con unas capacidades y facultades muy superiores, ¿no? Esa es una pregunta muy interesante que hace que la cabeza te haga un poco clic y puedas explorar nuevos universos. Voy ahora con el otro tema que quería tocar. El tema que quería tocar va en relación al momento real que estamos viendo ahora. Va en relación a todo el tema de los movimientos que hay en el mundo, el tema de las manifestaciones que está habiendo contra el 5G, contra las mascarillas, contra las medidas del gobierno. Yo creo que en todos los países hay manifestaciones o hay grupos o colectivos que se manifiestan en este sentido, ¿vale? Y estoy viendo alguna cosa al respecto. A mí lo que me gustaría hablar o lo que me gustaría decir al respecto de este tema que me parece muy interesante es que en realidad si queremos cambiar, no sé, no me gusta lo de cambiar el mundo porque nadie puede cambiar el mundo. Es decir, yo me puedo cambiar a mí mismo y, entre comillas, cruzar los dedos para que la gente cambie a su vez, pero yo solo puedo dedicarme a mí mismo, ¿no? Y al final, cuando hago estos vídeos, lo que intento es ir hacia mi yo, hacia mi centro, hacia mi espíritu, hacia mi conciencia alta e intentar transmitir un mensaje que yo resueno con él y que otros pueden resonar con él, porque al final digo lo que siento, ¿no? Entonces, lo que siento al respecto es que veo mucha agresividad, es decir, es como que en la realidad, ya lo comenté en algún vídeo, veo como una especie de dos bandos, que habría tres, pero vamos a interpretar los dos bandos. Unos
que se manifiestan muy a través de la frustración que le genera todo esto, 5G, nueva normalidad, mascarillas, y otros que lo obvian y que están pretendiendo seguir con una vida como la de antes de esta pandemia, como si ponerse una mascarilla no significara absolutamente nada y sigamos con esta normalidad, ¿vale? Yo no me etiqueto, bueno, no me etiqueto nunca, ya lo sabéis, pero no me siento representado directamente por ninguno de los dos. Si tuviera que elegir, evidentemente me siento muchísimo más representado por la gente que a través de la frustración se queja o se manifiesta en contra del 5G, en contra de las mascarillas, en contra de los gobiernos, porque evidentemente yo estoy en contra de eso, estoy en contra del 5G, creo que no es necesario en absoluto para la humanidad, estoy en contra de la vacunación obligatoria, es decir, yo no le puedo decir a alguien que se ponga o no se ponga una vacuna, si hay alguien que se quiere poner una vacuna, aunque esa vacuna pues no sepa los componentes, ni sepa nada, pues tiene que tener la libertad de ponérsela, pero no estoy completamente en contra, evidentemente, de la vacuna obligatoria, puesto que, aunque nos digan que si no nos vacunamos todos, esto no sirve para nada, bueno, pues oye, pues no tiene sentido eso. Primero habrá que analizar los virus o, bueno, pues a cada uno tiene que decidir, pero es que si no es así, es que es imposición es contra la libertad. Ya lo he comentado en muchos vídeos, ¿vale? Entonces, evidentemente yo me posiciono ahí, pero lo que quería transmitir con todo esto es que lo que veo hiper claro, o lo que veo evidente, es que estos grupos, ambos, ninguno genera paz. Es decir, ninguno genera paz como tal. ¿Y a qué me refiero con paz? A que la manifestación con agresividad, con frustración, con conceptos negativos, porque los veo en ambos bandos, ¿vale? Solo lleva a una guerra. A una guerra, llámale guerra mundial, guerra civil o guerra de conflictos sociales, pero lleva a la guerra como tal. Porque cuando no se comprende, ¿vale? Lo que pasa es que se confronta. Entonces aquí la clave es comprender. Entonces yo me posiciono mucho con ir en contra de todo esto, pero a través de la argumentación, de la comprensión. Es decir, entiendo a este grupo y me sitúo en un tercer grupo en el que hay gente también, evidentemente hay gente en ese grupo, en el que pudiendo entender los dos, entiende la diferencia o el discernimiento entre seguir con una vida con plena normalidad pero con mascarillas como antes y queriéndose vacunar, y el discernimiento de los otros, que es el de ir en contra de todo esto del 5G, del gobierno y demás. Porque ambas versiones son comprensibles. Pero lo que yo veo al respecto es que la única solución real para este mundo, o sea, realmente vamos a estar dándonos de bruces entre nosotros como humanos constantemente si no entendemos que la única forma de evolucionar es a través de la alta consciencia, de la espiritualidad, de la empatía, de la comprensión y de la ética. Porque yo lo que veo es que si, por ejemplo, un grupo de estos confronta con el otro y gana el que gane, gana uno, ¿vale? Ese mismo grupo, porque están dominados por la total... los totales conceptos negativos de la personalidad humana, el que gane, el que se imponga al otro, por decirlo de alguna forma, seguirá confrontando en sí mismo. Es decir, cuando uno se imponga al otro, en ese mismo grupo seguirá habiendo confrontación. Porque el problema del ser humano es que no comprende, que no abre su corazón, no abre su comprensión mental y no comprende, no deja entrar para analizar y argumentar. El ser humano de hoy en día se mueve completamente a través de conceptos muy de prejuicios, muy de interpretar cosas a la virulé, a lo loco, ¿no? Sin pensarlo demasiado, y no es capaz de intentar ponerse en la piel del otro, en todos los sentidos que podáis interpretar estas palabras, para comprender por qué y a partir de ahí entender el argumento necesario, ¿vale? Para mostrarle con tranquilidad, con respeto, con buena educación, ¿vale? Que puede haber otra realidad que no está viendo, ¿vale? Entonces, es lo que estoy viendo muy claramente ahora. Y eso no es que me preocupe, porque en el fondo el sistema va a tener que caer. Es decir, si el mundo tiene que cambiar, si vamos a ir hacia un mundo que cambie, que siga o que no funcione con las leyes que venía funcionando anteriormente en cuanto al capitalismo, en cuanto al globalismo, en cuanto a lo demás, si el mundo cae, tiene que caer el sistema. Por lo tanto, lo que tenemos que entender aquí es que la caída del sistema tiene que ser lo más pacífica posible, porque en sí la caída del sistema va a traer problemas, va a traer crisis, va a traer dificultades. Por eso tenemos que pensar más que en confrontar con la otra parte, en comprender que es necesaria esa caída y estar preparados para cuando sea, si es que es. No sé si me explico, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que antes que manifestarse, que aunque manifestarse esté bien, siempre que sea pacífico, antes que manifestarse, perdón, antes que confrontar, antes que criticar, antes que juzgar, antes que lo que sea en relación a todo esto,
lo que hay que hacer es un trabajo introspectivo de cada uno de nosotros y analizar, por ejemplo, en qué estamos invirtiendo, por ejemplo, dinero. El dinero sabemos que es la herramienta que utiliza el sistema para controlarnos, ¿vale? Entonces yo una cosa que veo clarísima es decir, bueno, voy a intentar mantenerme en una realidad en la que dependa lo menos posible del dinero. ¿Por qué? Porque si quiero que caiga el sistema, porque este sistema sé que es injusto, sé que es maléfico en cierta medida y sé que genera una polaridad entre los seres humanos, lo que voy a hacer es intentar depender lo menos posible de esta herramienta que utiliza el sistema para controlarme, para que evitando, además, que siga creciendo, porque si no consumo o consumo lo menos posible, evito que el sistema funcione, porque el sistema necesita del consumismo y del movimiento económico para mantenerse vivo. Entonces yo dejo de consumir, intento mantenerme una vida de pocas necesidades, en tanto a lo económico y en tanto a todo, porque contra menos dependa de personas, contra menos dependa de los demás o de ese dinero, mucho mejor. Espero y me coloco en una situación en la que si el sistema cae por su propio peso, porque el sistema debería de caer por su propio peso, porque si no vamos al mundo que vamos, que ya se ve venir, estemos preparados para, sobre todo psicológicamente, para entender o ir entendiendo los pasos que debemos ir dando para ir generando una nueva humanidad. Es decir, la nueva humanidad no puede partir de una guerra. Si parte de una guerra, volveremos a entrar en lo mismo. O sea, si esta crisis o esta caída del sistema lo que genera es una guerra, como la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, que al final deriva en muerte, destrucción, y la ONU como organización que se dedica a trabajar en las relaciones entre los países. Y al final mira dónde estamos hoy. Al final es todo lo mismo, todo el rato lo mismo, porque al final, si no evolucionamos como seres humanos, aunque cambie la realidad, aunque cambien los sistemas, aunque cambien las formas, volveremos en un momento a la confrontación, volveremos a la crisis social, volveremos a todo esto. Entonces el único paso que termina con este tipo de crisis y que termina con la confrontación, con la guerra, con los insultos y con las etiquetas, es la evolución de uno mismo, ¿vale? En tanto espiritualmente, como he dicho antes, y en tanto a necesitar lo menos posible, desapegarse de las cosas, de las personas, depender lo menos posible del sistema, del dinero y recluirse un poco. O sea que más que manifestarse gritando y en plan confrontando, como he visto en muchos casos, es más un trabajo personal. Porque si somos una masa crítica superior y el sistema cae por su propio peso, lo que tenemos que intentar pensar es cómo generar, como he dicho antes, esa nueva humanidad. Pero tiene que ser desde la paz, tiene que ser desde la comprensión, tiene que ser desde la plenitud espiritual de las personas. Si no, no vamos a dejar de estar en este bucle constantemente, ¿vale? Dejo estos dos temas aquí, dos temas muy distintos, dos temas que me apetecía tocar y probablemente cada uno en sí mismo pues no hubiera generado un vídeo tan potente, así que juntando los dos creo que el vídeo da para pensar en muchos espectros, en muchas frecuencias, en muchas direcciones. Hacedlo, os animo a hacerlo y nos vemos en próximas entregas, ¿vale? Un saludo y nos vemos pronto, chao.